a todos, soy Yadiel Cedeño Gómez en el podcast de Yadiel Te Informa. Con nosotros tenemos de invitada a la licenciada y ex representante por el Movimiento Victoria Ciudadana, a Mariana Nogales Monineri. Licenciada, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo se encuentra? Claro, gracias por la invitación, Yadiel, y todo bien. Siempre me gusta estar aquí contigo. Gracias. Bueno, hoy vamos a estar hablando de la abogada y activista Eva Prados Rodríguez, que fue electa el domingo 13 de julio de 2025 como la nueva coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana durante la Asamblea Nacional celebrada en el Teatro América en Vega Baja. Prados destacó que esta elección marca el inicio de una nueva etapa de reorganización, unidad y crecimiento para el Movimiento Victoria Ciudadana. Nuestro movimiento sigue vivo y latiendo muy fuerte. En mí y en el equipo que me acompaña tienen una aliada para seguir construyendo el poder colectivo que necesitamos, abundó Eva Prados. En la entrevista previa con el vocero, Prados puntualizó que el Movimiento Victoria Ciudadana sigue siendo una herramienta política tan relevante como el primer día. Por eso, hoy decidimos hacer nuestro anuncio en el Teatro Tapia, que simboliza ese inicio, donde precisamente a personas de distintos sectores, de distintos partidos o ex militantes se unen para buscar alternativas, para construir el país, para poder darle un gobierno a la comunidad que funcione y que responda a sus necesidades. Y ese sigue siendo el llamado de Victoria Ciudadana. Licenciada, ¿qué desafíos internos ha enfrentado el movimiento y cómo los están abordando? Pues mira, a mí me parece que el asunto principal y en el que se tiene que trabajar en el Movimiento Victoria Ciudadana es el asunto de estructura. Okay. Hace falta fortalecer la estructura, crearla donde no existe. Por ejemplo, nosotros deberíamos estar trabajando en el fortalecimiento del movimiento en distintos municipios, particularmente en donde no tenemos mucha representación, y el trabajo que se hace fuera del área metropolitana. Así que yo diría que con esos dos puntos tenemos bastante. Sí. Y bueno, sobre la compañera Eva Prados, pues yo la conozco a ella desde el 2007, la conocí en la Escuela de Derecho, wow. Ya ella era abogada, y entonces siempre coincidimos en distintos espacios de lucha, en la huelga del 2010, en los grupos de derechos de las mujeres y la comunidad LGBT, y en el colegio de abogados, en la actividad académica, en las escuelas de derecho. Así que incluso en gestiones más de carácter internacional, podríamos decir. Me acuerdo que fuimos parte de una presentación de la Comisión de Derechos Humanos, y también fuimos parte del lobby en el 2016 sobre la auditoría de la deuda y la entrada de promesa en Washington. Así que verdaderamente que la conozco y conozco de su capacidad organizativa. Por eso me alegra mucho su elección, porque yo sé que es una persona que tiene esas cualidades que es lo que le falta al movimiento. Eso así, porque estamos ahora reorganizando, tenemos endosos también, que hasta el momento creo que vamos como 15,000, si eso se supone. Eso es lo que yo he escuchado. ¿Qué significa para ti y para el movimiento la elección de Eva Prados? Pues, como te decía, me parece... Vamos a ver, mira, el movimiento cada vez, en cada elección, ha sufrido unos cambios. Sí. Y yo creo que lo único constante en el movimiento es el cambio. Y así muchas veces filosóficamente es la vida. Así que en cada elección de coordinación general, pues tenemos una persona nueva
un grupo de trabajo que se compone de personas nuevas y de personas que tienen experiencia, porque tiene que haber, ¿verdad?, ese compartir. Y lo he dicho en otros espacios, que es como si mudáramos la piel, y en cada nueva coordinación pues hay una renovación que es importante. A diferencia, ¿verdad?, de otros espacios políticos y partidos que tienen la misma gente por décadas. En el de nosotros, pues nosotros abrazamos el cambio. Eso es así. Usted dijo la última vez que usted apoyaba la alianza que estaba desde el PIB y Movimiento Victoria Ciudadana en el 2024. Pero hubo muchas incongruencias, que el movimiento se quedó sin esto, y me acuerdo que usted dijo de que no apoyaba, que era mejor que el movimiento siga aparte. Sí. ¿Usted sigue diciendo de que el movimiento no debe hacer alianzas nunca? No, nunca. Pero ahora mismo nos tenemos que enfocar en el movimiento. Okay. Como te dije, el asunto de la estructura, de fortalecer el movimiento en los municipios donde no hay presencia o hay poca presencia. Porque si nosotros entramos ya pensando en una alianza, y vuelvo e insisto, la única alianza para mí válida es todos en una columna en contra del PNP. Claro, porque no hay manera de ganarle a ese aparato tan poderoso. Eso es así. Así que la alianza no debe ser una alianza entre el MBC y el PIB, tiene que ser una alianza mucho más grande que incluya a todos los sectores, y eso va a ser un trabajo bien fuerte. Por eso es que tenemos que nosotros estar fuertes también. De hecho, ahora al ruta del 2028 dijo Eva Prado de que primero se va a fortalecer el movimiento Victoria Ciudadana, busca los cambios para cuando llegue el momento de sentarnos a ver si viene una alianza o no. Si vamos a suponer que el movimiento de aquí al 2028, que todavía falta 3 años, si decide una sola columna, que esperemos que sea una columna que usted dijo, ¿tú apoyaría eso? Si fuera una columna. Tiene que ser una columna, porque de otra manera se le hace muy difícil a la gente estar pensando. La última elección era sumamente complicada. Sí. Incluía, ¿verdad?, el write-in, que esa fue bajo el espacio que yo tuve que correr. Así que la única manera de hacérselo fácil a la gente que lo entienda es una columna que incluya representación de todos los sectores de la alianza, y que tiene que ser una representación equitativa. Claro. Así que tenemos que ir pensando eso, porque ahora mismo el país lo están destruyendo. No queda un espacio a salvo. No. Está siendo destruido por todos lados. Eso es así. De hecho, ahora estaba viendo de que ahora mismo sacaron a las 5 juntas con miembros de la Junta de Control Fiscal por Trump. O sea, esto es como que, wow. Y me dijeron que esto nunca había, que obviamente no era la primera vez. Yo creo que en el 2016 creo que fue, no me acuerdo mucho. Trump había hecho otros movimientos también de miembros de la Junta. Pero yo pienso que ¿usted cree que esto va a afectar un montón la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica si esto favorece a los bonistas? De aumentar. Bueno, por eso están ahí. Las cosas no son, en política no hay casualidades, sino que las cosas están ahí para algo, y ellos insisten en que hay que acabar de liquidar, ¿verdad?, en los acuerdos para esa deuda, pero al igual que todo lo que está ocurriendo, van a ser unos acuerdos que son malos para el pueblo de Puerto Rico, el presente y el futuro, porque las generaciones nuevas también van a estar sujetas a esos términos y condiciones. Eso es así. Algunos sectores podrán ver este cambio como una renovación. ¿Qué mensaje le envía esta elección al país? La del movimiento. Pues yo creo que es una forma nueva de hacer política, por eso algunas personas se sorprenden de los cambios, y no debería ser así. El propósito de un partido debería ser conservar, ¿verdad?, los lineamientos del partido,
y promover que haya una renovación del liderato. Así que yo entiendo que es magnífico, como te dije, estoy muy de acuerdo con la elección y que sé que es la persona con las capacidades que necesitamos para el momento en que estamos ahora mismo. Si hay una persona en el movimiento que yo admiro por su capacidad organizativa y que hizo una campaña bien fuerte también y que ella tiene un grupo de personas que la ayudan, que son personas que conocen mucho, Eva Prado. Y también ella tiene muy buen acceso a los medios de comunicación. Así que eso es algo que siempre se nos ha hecho difícil al movimiento y que ella podría superar. Sí, yo espero que el movimiento Victoria Ciudadana, yo sé que el endoso lo van a superar, que vamos a tenerlo y que espero que el movimiento siga así porque hay que hacer un cambio porque los están destruyendo cada vez y nos va a fastidiar, como uno dice. Bueno, cualquier cosa que podamos lograr, vamos a pensar en que tiene que haber un cambio para el 2028, pero la reparación del daño que se ha hecho, insisto que nos va a tomar al menos 10 años. O sea, es a ese nivel. El sistema de educación, todo, es como si hubiese que rehacerlo desde el principio. Sí, el movimiento Victoria Ciudadana ha traído a muchos jóvenes, obviamente a los adolescentes, muchos jóvenes. ¿Cómo mantienen viva esa energía y compromiso dentro del movimiento? Pues mire, yo creo que mucho del liderato y ahora con esta coordinación nueva hay gente más joven y que también no es un asunto fácil mantener a la juventud interesada en el movimiento porque o en cualquier otra cosa, porque de la manera en que se está formando ese cerebro con las nuevas tecnologías, pues hay un cambio que lo podemos notar en las generaciones y que requiere que haya unos mensajes más concisos, más breves, pero que también debería ser parte de la formación política del movimiento, el análisis más a profundidad y más largo de 1 minuto 30 segundos, ¿verdad? Porque esos son los espacios que necesita la juventud para enfocarse en el país que quiere. No hay discusión a profundidad, hay poca. Bueno, en estos espacios así se puede discutir, pero en la radio regular tienes 1 minuto, 3 minutos de conversación, entonces no podemos entrar a profundidad en los temas. Y el movimiento pues ofrece los dos espacios, un espacio sencillo, rápido, de 1 minuto 30 y espacios de comunicación más a profundidad. Yo prefiero que el movimiento tenga una comunicación bien efectiva, como tú dices, que tienen medios de comunicación en sus redes y eso, también tienen como que una podcast de la Jota también, pero como que no ha habido mucho. Y yo pienso que deberíamos tener un espacio de comunicación, incluso en los espacios tradicionales. Ese debería ser el, ¿verdad? La aspiración, que tengamos un espacio en los medios tradicionales, un espacio regular. Eso así. ¿Qué usted cree sobre la gobernadora actual de Jennifer González? ¿Qué usted piensa que los 7 meses que ella de gobierno? Bueno, yo diría que ella no ha dado, para ser verdad generosa, no ha dado pie con bola. Y yo creo que nos hemos dado cuenta que la estructura administrativa y ejecutiva del PNP la tenía Pierluisi. Y está dividida. Y ella no la tiene. Y hay un problema, que cuando se hizo la campaña primarista,
fue tan violenta la campaña. Yo recuerdo, por ejemplo, que pasaban unos camiones y decían, los vamos a sacar a los mismos de ella. Wow. O sea, o sea, los mismos de su partido. O sea, que habían dos bandos. Y la pelea fue tan fuerte que entonces ahora en algunos espacios, que eso es lo que dicen que pasa en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, en algunos espacios, hay un motín. Wow. Están los que conocen y llevan más tiempo en la autoridad, que conocen el sistema y la estructura, no quieren cooperar con los de Jennifer. Así que ella está gobernando sin tener la gente para que el gobierno funcione. En otros asuntos, pues, ha hecho con todo y eso unas cosas terribles, ¿verdad? Sí. En términos de las órdenes ejecutivas en recursos naturales, en la legalización, en lo de los permisos. Es una cosa, hoy mismo me llamó, ¿verdad? Por teléfono la archivera, una de las archiveras en el Archivo General. Se aprobó una ley de documentos que prácticamente deja al arbitrio de ciertos espacios del gobierno el conservar unos documentos o no. Así que en cierta forma podríamos estar experimentando el que se vaya borrando la historia. Y eso es para que no lo cojan. Sí, eso se presta para la destrucción de documentos y en violación del derecho del pueblo a informarse y a conocer. A veces parece que no es importante, pero sí, nosotros debemos conservar documentos gubernamentales, porque hay asuntos de titularidad, como por ejemplo los de la Cruz, que era lo que era antes vivienda, ¿verdad? Y ese espacio de concederle parcelas y terrenos a la gente, pues hay problemas de titularidad que se resuelven yendo a esos archivos de la Cruz. Y si el gobierno decide que los va a triturar y va a disponer de ellos, pues mucha gente se va a quedar sin sus derechos. Esa es una cosita nada más. Tacho, ¿no? ¿Y qué usted cree sobre no sé si usted vio lo del cumpleaños de Jennifer? Pues no estuve muy atenta. Yo lo vi en la red y yo me quedé como que... Pero a esa crítica sí se la puedo hacer a ella. Es necesario, y es que explícame. El gobierno no es un reality show. No. El gobierno es algo más formal, más serio. Claro que pues puede tener alguna parte más jocosa, más puede incluso celebrar su fiesta de cumpleaños, pero el gobierno no puede ser eso. Tiene que haber una formalidad y yo no veo esa formalidad en el gobierno de Jennifer González. Ahora, la división que está en el 2 PNP, que es de Pierluisi y Jennifer, ¿esto va a afectar mucho en el 2028 si sigue así? Bueno, si esto sigue con las divisiones. Yo creo que ya Jennifer no es una candidata viable para el 2028. O sea, ya nada. Yo creo que ella... Si ella se postula otra vez... Hasta ahí llegó, porque no te rías. Pero es que es verdad, ¿no? Vuelvo, insisto, aunque ni siquiera por las políticas que ella implementa, que yo no estaría de acuerdo, es que no da pie con bola. No puede gobernar. Ella no tiene capacidad. No tiene la gente, o sea, un gobierno que funcione tiene que tener la gente más capacitada. No importa del partido que sea, es la gente más capacitada, más comprometida con el país, que pueda solucionar los problemas, que tenemos muchos. Y si no tienes esa gente y tienes personas que no están capacitadas, en algunos casos que son claramente ineptos en los espacios decisionales, pues no vamos a poder resolver los problemas, no vamos a poder movernos del estancamiento donde estamos. Y ahora que es la primera vez que veo que había un problema de agua también de potable. También, ahora también. Bueno, y yo veo. Y dicen que
que por ahí hay algo. Ahí dicen que fueron los pierluisistas, de que hay una guerra todavía y Jennifer ni se mete ahí. Pero fíjate, ahí había... Y En dice que recursos fue- naturales había una división de planificación de agua. Ujú. Y eso era importante porque todos los sectores que tienen necesidad del agua se reunían, planificaban a largo plazo, y había una manera de manejar el sistema basada en la ciencia, basada en la planificación, y esa oficina fue desmantelada hace mucho tiempo, así que cada cual está más o menos trabajando por su lado. Ujú. Está, por ejemplo, el departamento de agricultura, la autoridad de energía que tiene todo el sistema de canales, de represas, etcétera. Hay algunas de esas represas que están bajo recursos naturales y otras están bajo la autoridad de acueductos y alcantarillados. Wow. Pues como un sistema que está dividido en 3 al menos, tú lo vas a manejar. ¿Y cómo se ve afectado los espacios de captación de agua, tanto Ujú. para la agricultura como para el consumo humano, como para la vida silvestre, si tú estás construyendo y sedimentando y no estás protegiendo las cuencas hidrográficas? Claro. O sea, el agua es el tema de ahora, Ujú. el tema del futuro, el tema de las guerras futuras son por agua. Porque las fuentes se han ido salinizando, se han ido contaminando, el acuífero del sur está contaminado, Wow. incluso con metales pesados, por todo lo que ha habido ahí en términos de fábricas y de ¿verdad? Gestiones. Y nosotros tenemos que proteger las fuentes de agua. Wow. Sin agua no hay vida, sin No. agua no hay desarrollo económico, Ujú. sin agua no hay nada. Sí, y la economía, ¡puf! Se Exacto. chavó. Que ha sido una voz firme en la defensa de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+. ¿Cómo valoras el estado actual de esos derechos en Puerto Rico? Hay 3 leyes que han sido críticas y la gobernadora se pasa por un oído y le pasa por el otro. No hace caso. La ley 1, que fue la ley de la libertad religiosa, que no entendí por qué, porque ya está en la Constitución. No entendí esa ley. La 2, que es el proyecto del Senado 350, que ahora es la ley 63, que es la prohibición de género a los menores de edad, de 21, pero yo no entendí ahí porque no hay evidencia todavía, primero. Segundo, tú estás penalizando a los padres que autorizan, porque los padres tienen la autorización, o sea, no entendí. Y la ley 69, que es el proyecto de Senado, no me acuerdo ahora, la ley la ley 89, que es sobre unos derechos de padres ahora, de que tú puedes quitar a hijos si no quieres hablar de sexualidad de los temas de las escuelas. Ay, Y yo, sí. pero, ¿tú vas en serio? ¿Qué te crees? Es que esto nos está atrasando Fíjate más que los derechos. O sea, ¿cuál es la...? El problema es que Y es conservadores. el problema es que hay un movimiento no solamente en Puerto Rico, sino a nivel internacional en contra de la ciencia, en contra del conocimiento, Ujú. en contra del análisis crítico. Entonces, si se eliminan o tú tienes un sector de la población que no conoce sobre educación sexual, pues le estás haciendo un daño. O sea, el Ujú. conocimiento es poder, el conocimiento es la capacidad que tienen las personas, los menores de edad, para decidir. Y el conocimiento también es protección para los menores de edad. Cuando los menores de edad no conocen, fíjate que educación sexual puede, dependiendo del momento donde se da, es distinto. Bien chiquitos, en kinder, primer grado, es importante que ellos sepan reconocer los nombres correctos de las partes del cuerpo. Ujú. Porque si ocurre, como ocurre mucho abuso sexual en Puerto Rico, Claro que sí. sobre todo dentro de la familia, Ujú. es intrafamiliar. ¿Eso es así? Los niños cuando van a dar la queja, tienen que decir las cosas bien. No Claro. pueden decir,
abuelo me tocó la florecita. Y eso era algo, ¿verdad?, que discutíamos, ¿verdad?, en los grupos de mujeres. Tiene que haber tienen que conocer, tienen que saber cómo protegerse y qué cosas son adecuadas y qué cosas no son adecuadas para los niños, sobre todo conociendo y reconociendo que el abuso sexual es... pero una de las cosas que tenemos que atender es con el país del país con más urgencia. Y si eso no se educa... Entonces, tú tienes la ley de libertad religiosa. Hay una de parte de grupos conservadores a nivel internacional, en Estados Unidos, incluso muy financiados, con mucho poder económico, que están dirigidos a crear la percepción de que los sectores religiosos, en específico los cristianos, son perseguidos, son discriminados. Y entonces, por eso todo lo que no sea cristiano es un peligro. Y esa es la mentalidad que tienen esos grupos. Lo vimos con Bolsonaro en Brasil, lo vemos con Trump. Ahora hay un caso, no sé si usted vio, que una adolescente, no me acuerdo, una adolescente que fue discriminado porque no lo dejó entrar a las escuelas por orientación sexual, creo que fue algo que vi. Y eso fue fuerte. Y ahora otra vez la discriminación. Bueno, es que había, fíjate que cuando se quitan o se elimina, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con garantizarle a los estudiantes que tienen diversidad funcional o diversidad educativa, quitarle derechos, es una tendencia de tratar de recuperar el poder que ha tenido siempre hegemónico la población blanca, la población en lo que es el WASP, ¿verdad? White American, que es protestante y que se ve amenazado por la protección de otros sectores. Hace tiempo, y cuando yo estaba en la escuela de Derecho, estaba el caso de discriminación a la inversa en una estación de bomberos en un estado de los Estados Unidos. Wow. Los bomberos estaban alegando, los bomberos blancos y los solicitantes blancos estaban alegando discrimen porque había unas políticas para fomentar el reclutamiento de bomberos negros, de mujeres, de personas de la comunidad LGBT, de latinos, wow, de lo no blanco, vamos a llamarle así. Y entonces ellos presentan ese caso de discriminación a la inversa que lo pierden. Pero ahora mismo esas mismas estrategias son las que están ocasionando que tengamos unos retrocesos en los derechos de la comunidad LGBT, unos retrocesos en los derechos de las mujeres. O sea, vuelvo a la eliminación, ya es ¿verdad? Es un overturn de Roe versus Wade, o sea, que ha tenido efectos criminalizantes en mujeres que han acabado en la cárcel por esa eliminación y esa revocación de ese caso de 1973. O sea, wow, estamos en esa época, en los finales de los 60, principios de los 70, es la época donde se firma en Estados Unidos la Ley de Derechos Civiles. Es el momento donde se reconocen los derechos de las mujeres, donde se reconocen los derechos de las personas afroamericanas. Comienza esa lucha por los derechos de la comunidad LGBT. O sea, es una época magnífica donde se trata de buscar la justicia y la equidad para toda la gente. Y ahora mismo tiene esa reacción contraria de cómo vamos a recuperar el poder. Cómo el blanco americano va a recuperar el poder. Cómo los sectores religiosos pueden tener aún más poder, porque mira que
que tienen poder y ahora quieren aún más poder. ¿Cómo podemos eliminar todo lo que no es blanco y cristiano y heterosexual? O sea, sí. Y esa es una lucha que no se puede dar solamente en Puerto Rico, es una lucha que hay que darla en todo el planeta Tierra. Y vamos en retroceso. Ahora con Trump están quitando todo lo posible y el tribunal no está haciendo nada. Bueno, el tribunal, fíjate, El Tribunal Supremo de Estados Unidos. La gente no se da cuenta de la importancia del Tribunal Supremo, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Porque es el espacio donde se analiza la Constitución, donde se analizan los derechos de la gente. Sí. Y si tú vas poniendo poquito a poquito gente conservadora, que es lo que ha pasado en Estados Unidos, y en el caso de Puerto Rico, gente que se identifica claramente con el Partido Nuevo Progresista, comenzando con el court packing que hizo Fortuño, donde aumenta el número de jueces, y entonces ahí mete todos los jueces del Tribunal Supremo que están ahora. Ahora mismo, con excepción del juez Estrella, que es mi favorito y es el favorito de mucha gente, que trabajaba con Fortuño, es la persona que mejor conoce lo que es la independencia judicial, porque él llegó ahí y ha tomado las decisiones sin tener consideraciones partidistas, sino en derecho y lo que procede. Y la jueza y tenemos la jueza Oronoz y el juez Ángel Colón, o sea que tenemos 3 versus los demás. Y las decisiones, pues también ha habido retroceso. Ha habido retroceso. El caso de Seth Ryder, que es el que elimina la legitimación activa ambiental, es más o menos en ese tiempo, del 2009-2010. Wow. Y entonces se quitan los derechos. Y ahora, pues, por eso te digo que nos va a tomar al menos una década en lo que podemos ir democratizando los espacios para que haya representatividad de todos los sectores. De hecho, ahora la Federación de la Comunidad LGBTQ, donde yo estoy, pues estamos haciendo legales abogados con eso para ir a los tribunales a tratar de que se declare nula, porque es inconstitucional. Las 3 leyes son inconstitucionales. Uh-huh. Pues primero, la ley 1, como te dije, ya está en la Constitución. Yo no entiendo para qué otro. 2, 2, la ley 354, tú estás penalizando a los padres que están autorizados. Y la 3, que es derecho de los padres. Pero tú estás quitando derecho y estás poniendo otro. No concuerda. Yo espero que el Tribunal Supremo, hay que ver que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, hay que ver si nos dará razón o no. Porque el Tribunal Supremo tiene que tener la capacidad de que la Constitución tiene que ser respetada. Sí, es correcto. Fíjate, pero como tú dices, los jueces, hay que ver que esperemos que puede pasar, cualquier cosa puede pasar. A favor de nosotros o en contra. Puede ser. También, o sea, parte de las cosas que se analizan cuando se va a llevar un caso o no se va a llevar un caso es si conviene llevarlo o no, porque puede salir el tiro por la culata. Entonces, esa es parte del análisis, pero en derecho procede. O sea, se habla mucho, ellos hablan mucho, los sectores conservadores, del derecho de los padres, pero de unos padres, de los padres cristianos, de los otros padres que personas, ¿verdad? Que son padres de personas de la comunidad LGBT, esos no tienen derecho, esos son penalizados. Así que, o sea, fíjate, ¿verdad? La compañera Eva Quiñones, no Eva Prado, Eva Quiñones, cuando trabajamos en Humanistas Seculares, y el movimiento ateo en general dice, la Biblia es para unos, pero la Constitución es para todos. O sea, tiene que haber una protección de todas las personas y tiene que haber un trato igual. Eso está en nuestra Constitución, está en la Constitución de los Estados Unidos, está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, es algo reconocido que en una sociedad democrática, si ellos lo que quieren es el fascismo, que lo digan,
Pero en una sociedad democrática tiene que respetarse a todas las personas. Y todas las personas tienen que tener igualdad de derechos. No podemos hablar que unos tienen más derechos que otros porque estamos haciéndole daño. Cuando tú no permites que una persona sea como es, tú le estás haciendo un daño a esa persona. Y eso no quiere decir que entonces tú te vas a ver afectado directamente. No, señor. Usted tiene derecho a ser como es y las otras personas también. Y siempre reconociendo que uno no puede vulnerar los derechos de los demás. Claro. O sea, y así es que debería ser, ¿verdad? Eso es una sociedad democrática. Nos movemos hacia un gobierno fascista. Cuando se lleva estos casos a los tribunales, obviamente tenemos que tener evidencia para que se lleve el caso. Tenemos mucha evidencia, por eso que nos dijeron que va a tardar un poco en tener evidencia y todo, porque hay que tenerlo, porque si no, cae el caso. Está el asunto de caso o controversia, ¿verdad? Sí. Tiene que haber un caso, a menos que uno esté ¿verdad? Cuestionando la constitucionalidad de la FAS. ¿Cuánto tarda el tribunal en recibir el caso, hacer vista y que el tribunal decida? Eso dependiendo. Eso va a llevar... Depende. meses. Yo me imagino que si empieza en el tribunal de San Juan, sospecho que ahí empezaría. Bueno, sí, pues pero si son inconstitucionales, tiene que ser el Tribunal Supremo. O tiene que ser... Sí, finalmente llega allá. Okay. Pero usualmente se inicia en el tribunal de primera instancia porque tienes que pasar evidencia. Okay. Los otros foros, pues no son foros donde uno pasa evidencia, es más documental y de revisión. Aunque sí tienes, por ejemplo, las vistas orales que las vimos en el cuatrienio pasado, ¿verdad? Con los casos del MBC y otros. Pero la evidencia per se pasa en el tribunal de primera instancia. ¿Por qué el primer instancia de San Juan y no otras tribunales, que es de Caguas, Carolina? ¿Por qué es de San Juan específicamente? Bueno, porque yo pensaría que es cuando hay este tipo de litigación se hace en San Juan, a menos que surja un caso en otro lugar. Si, por ejemplo, los padres de un joven, un menor de edad, son arrestados en Caguas, pues ese caso se va a ver en Caguas. Ok, entiendo, sí. Así que depende. Sí. ¿Qué opinas sobre los proyectos de ley que restringen la educación con la perspectiva de género o la afirmación de género en menores? Ahora mismo hubo una prohibición y ahora los menores se están afectando. Y la buena no se está... Y de hecho, muchas madres le estaban pidiendo a la buena reunión y ella se como si nada. Pues le está haciendo un daño al país. Porque la perspectiva de género invita a pensar críticamente, invita a respetar los derechos de todas las personas y invita también a eliminar o intentar eliminar esa brecha de poder que siempre ha habido entre el hombre y la mujer. Y eso, con los casos de violencia de género que estamos viendo, es un asunto bien importante que deberíamos estar atendiendo. Así que la eliminación de esa perspectiva, de ese análisis, le está haciendo un daño al país y a las generaciones futuras. Vuelvo y te insisto, por eso nos va a tomar 10 años arreglar todo lo que están destruyendo. Ay, Dios mío. O sea que esto no va de aquí a allá, ¿ya? No. Aquí hay que pensar a largo plazo. Oh, Dios. Pero lo que viene no es fácil. Ahora mismo acabo de ver que quieren quitar los derechos a las mujeres en Estados Unidos. Bueno. Y quieren quitar también matrimonio igualitario. O sea, pero están tratando de... Ellas no podrían, ellas no pueden, no hay manera no pueden cambiar la Constitución. El caso de Obergefell no lo pueden eliminar. No lo pueden, eso, incluso esa decisión establece que el matrimonio es un derecho fundamental. Así que tú no puedes dárselo a unas personas y a otras no. Ya una vez decidido, yo entiendo que esa protección está fuerte, pero bueno, vemos Roe versus Wade, aunque ahí no se decidió que había un derecho fundamental. Es distinto, ¿verdad? La manera en que el tribunal lo trató.
Vamos a Pero ver. ellos van a intentar todo. Sí, van a intentar todo lo posible. Y tiene mucho dinero. Y Trump es de que no le importa. Vamos. Trump hace lo que le pueda ganar elecciones y le pueda ganar adeptos, aunque no necesariamente él sea un superconservador. Puede ser que no. Él juega como político. Y de hecho, yo cuando ganó Trump no me gustó esto va a ser 4 años difíciles. Oh, sí. Imagínate, Trump y Jennifer. ¡Ay, no! No, y que Jenny no. Y tú sabías que cuando en la pasada las campañas ella decía que yo iba a proteger a los inmigrantes y mira ahora. No, por eso no. ¿Le mentiste? Es que Jennifer va a ceder a cualquier presión federal. Sí. Así que Jennifer va a hacer lo que Trump haga. Y no se puede como que revertirlo, como que yo no quiero hacer esto, o el gobierno tiene que obedecer las leyes federales, lo que dice el presidente. Hay gobiernos que han hecho, por ejemplo, que han declarado que son un espacio seguro. Y el gobierno federal lo que ha hecho es quitarle fondos. Que lo pueden hacer. O sea, así funciona. Pero uno tiene que regirse por sus principios y sus valores. Y si se supone que seamos una sociedad democrática, que respetamos los derechos humanos de todas las personas, ¿cómo vamos a entregar a las personas que no tienen un estatus migratorio regular? ¿Cómo vamos a permitir eso? Sabiendo que la comunidad, particularmente la comunidad dominicana, ha sido fundamental en ciertos espacios de trabajo, incluso que los puertorriqueños no lo quieren hacer. Así, y son pieza fundamental en la construcción. Y de hecho veo que ahora los inmigrantes dominicanos están saliendo por preocupación de que los ICE puedan arrestarlos. Ya no, ahora la economía está afectada. Y está afectada más. Claro, o sea, personas que ya no van a sus citas médicas porque creen que los van y creen con cierta, o sea, con cierta realidad de que los pueden arrestar. O sea, y deportarlos para otros países. Que no son los suyos. Exacto. O sea, la verdad que es una cosa que es terrible. Y si porque a mí me han dicho, porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos puede ir por encima de nosotros. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Es la última... Es la última... la última instancia decisional la tiene el Tribunal Supremo Federal, pero tiene que haber una cuestión federal. O sea, ahí no va a llegar, qué sé yo, un caso de pensión, un divorcio. Tiene que haber un asunto federal constitucional también. Pero entonces, si la mayoría, las decisiones del Tribunal Supremo que afecta a Puerto Rico, ¿para qué entonces nosotros tenemos un Tribunal Supremo de Puerto Rico si tenemos algo allá? Bueno, los estados tienen tribunales supremos también. Mira, el caso que, ¿verdad? Más reciente que tuvo un efecto fue el caso de Sánchez Valle. En ese caso se decidió que Puerto Rico no tenía una soberanía distinta a la del Congreso, y entonces se entendió, y eso para los ¿verdad? Los estudiosos del derecho penal era importante, y los criminalistas también, que una persona que era procesada por un delito en el ámbito o en el tribunal estatal no podía ser procesado por el mismo delito en el tribunal federal. Okay. Porque entonces había lo que se llama doble exposición o double jeopardy, okay, que la persona está sujeta 2 veces a ser procesada por un delito y solamente puede haber una. Y a diferencia pues de lo que ocurre con los estados, donde hay una soberanía distinta, pues en Puerto Rico no puede haber ese procesamiento doble. Wow. Esperemos que el Tribunal Supremo nos oiga. Así que fíjate cómo determinó eso, que era un caso de derecho penal, pero que también tenía que ver con el debido proceso de ley y con otras garantías constitucionales. Así que por eso es que entra a determinar eso. Wow. Ahora mismo, no sé, ¿usted está de acuerdo de que se pongan en los certificados de nacimiento una tercera opción? No sé si se acuerda de ese caso, que ahora mismo
Jennifer se fue para a apelaciones en Boston. Que ahí es que... Porque aquí lo último que hubo es que se sostuvo que estuviera esa tercera Exacto, opción. pero entonces el tribunal allá aceptó que se detenga hasta el momento, hasta que se vea el paralizado. caso. Obviamente esto no es final, porque obviamente quiere decir que todavía están en caso y esto va, obviamente tarda en que se vean los casos y si va a haber una vista, porque que yo creo. Y yo creo que muchos me dicen que la Boston es más liberal, que la posibilidad hay que nosotros ganemos y que el gobierno tiene que hacerlo. Pero obviamente el gobierno puede ir al Tribunal Supremo de Estados Unidos y se jodió. Y ya se chavió porque el Tribunal Supremo da la razón a Trump. Y nosotros ya nos vamos a afectar. Pero también ahí la suerte que hay es que el Tribunal Supremo no va a atender todo. ¿No? O sea, atiende un número bien limitado de casos. Igual que el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Exacto, o sea, no va a atender todo y podemos tener la suerte de que no llegue ahí. Tacho, y ahora que el Tribunal Supremo tiene tantos casos ahora contra demanda, que yo quiero, yo quiero Puerto Rico. Oye, allá, véyase para allá, yo no quiero para allá. Has defendido el ambiente frente a intereses privados. Es decir, usted ha sido siempre ambientalista. Y contra el gobierno también. Igual también. ¿Cómo crees que podemos avanzar en una política ambiental más responsable? Pues tiene que haber un proceso educativo donde los políticos, el gobierno, el sector de la construcción entienda que la protección del medio ambiente es parte del desarrollo económico. Uh-huh. Que no podemos seguir construyendo lo que se va a derrumbar, lo que se va a deteriorar, lo que va a ocasionar daño. Y cuando haya ese entendimiento de la importancia del medio ambiente, pues ahí puede haber cambios. Porque en términos de política pública, volvemos otra vez a los 70. Las leyes de protección ambiental son leyes buenas. Uh-huh. Quizá haya que hacer alguna cosa que otra, pero el marco general de protección ambiental es un marco legal bueno. Uh-huh. Necesitamos que se apruebe la legitimación activa ambiental, porque la gente tiene derecho a proteger su espacio y su medio ambiente, es parte del derecho de la vida y a la salud. Pero creo que pues tenemos que hacer un cambio de gobierno porque hay personas que no van a cambiar, aunque tú le presentes la evidencia científica, aunque tú le presentes las experiencias que ha vivido la gente, no hay manera de cambiarle la opinión. Así. ¿Qué opinas de la situación en Rincón y el manejo del gobierno ante las construcciones ilegales? Ahora mismo está la de los suegros de la gobernadora, y de hecho está tratando de legalizarla. Sí. Y yo, pero, ajá. ¿Y qué hacemos? Nada. No, bueno, por eso es que las personas se han organizado y incluso muchas organizaciones han hecho esfuerzos concertados para defender los espacios, como es el caso de Rincón, del paseo ciclista. Uh-huh. Y lo que demuestra eso es que hay mucha terquedad gubernamental, porque incluso los ciclistas han dicho, podemos tener otro tipo de paseo, pero hay terquedad porque siempre han hablado de que quieren hacer otra cosa, de que eso es una excusa para luego hacer un proyecto de construcción mayor, que tenga un mayor impacto. Así que pues la gente vamos a tener que seguir luchando desde distintos espacios, desde partidos políticos, desde organizaciones, desde nuestras comunidades, porque el gobierno no acaba de entender que hay que proteger los recursos naturales y que no puede atentar tampoco contra el sentir del pueblo de Puerto Rico. O sea, tiene que representarlos y tiene que respetar lo que creen las personas. Uh-huh. No puede ser
una máquina, una aplanadora, para usar la misma imagen de la construcción, una aplanadora que destruye todo lo que está por el frente. ¿Qué tú crees sobre Pedro Julio? Digo, con el comisionado residente Pablo José. Sí, yo decía, Pedro Julio. Y yo, espérate, yo estoy a favor de él, espérate, pero es ese. El comisionado residente Pablo José, que fue electo. ¿Cómo crees tú 6 meses que estuvo? ¿Cómo lo ves? Como que, bueno, como que... Bueno, él está entrando en un espacio nuevo, ¿verdad? Tiene que conocerlo. Es un espacio que para que verdaderamente sea efectivo y en tiempos de Trump tiene que pensar en cosas nuevas, en cosas distintas. Pero yo creo que él es muy cuadrado. O sea, él es muy by the book. O sea, él va a ser un comisionado residente como los demás comisionados residentes o como los demás congresistas. O sea, no se le van a ocurrir cosas nuevas, cosas distintas que puedan tener resultados distintos. Va a ser lo mismo. Esa es mi percepción de él. Yo, a pesar de que es una persona bastante joven, creo que es bastante conservador para la edad que tiene. No creo que es tan conservador. ¿No tanto? No, porque obviamente no he escuchado... Porque él estuvo cuando fue sí, candidato. Pero quiere decir, a lo que me refiero es que él no piensa, él piensa que la estructura como está bien. Okay, no va a moverse a cambios en el sistema. Y asimismo lo ve él en cuanto al Estado Libre Asociado. Él no ve que hace falta ningún cambio. No. Ahí, por eso te digo, en ese aspecto es conservador. No es arriesgado, no va a tratar de cambiar las cosas para lograr un resultado mejor, sino que se va a quedar en la misma estructura. Y ahora mismo el Partido Popular está como que yo creo que vuelvan en tercer lugar de nuevo, se siguen así. Porque no está ni definido el Estado Libre Asociado de Lela. Está ni definido todavía. Bueno, está definido que es la colonia y eso a nivel internacional es ilegal. Sí. O sea, así que... No, y ahora Tomás Riveracha está... Óyeme, y ha dado... Ahí hay unas cosas que sí, que está en contra de gobierno en unas cosas. Eso, bueno, sí. Él tiene un manejo de los medios y un poder sobre los medios de comunicación que le han hecho muy buenas relaciones públicas. Y parte de su campaña es montarse en la ola en contra de Jennifer, ¿verdad? Yo pienso que no se va a pero tirar. es una de las personas más nefastas en el gobierno de Puerto Rico. Sí. O sea, no puede venir ahora a pintarse como una persona sensata. El más lindo. Cuando no lo ha sido. Así, le ha hecho mucho daño al país. Igual que Carlos Johnny Vende. El promotor de la ley que descolegió al colegio de abogados y que después ha tenido el efecto sobre distintos colegios profesionales. Vamos. Así que... bajo él se firmaron la ley 7, la ley de permiso, todas las leyes de Fortuño él las firmó. Él las votó a favor. Yo creo que para el 2022 creo que voy a ser candidato a representante porque hay que tener muchos jóvenes ahí. Que posible, todavía estoy pensándolo, gente, pero hay que meter gente nueva, sangre nueva. Posibilidades de que sea el candidato a representante por la acumulación por el Movimiento Victoria Ciudadana. Por ahí creo que voy. Obviamente, pues me falta ya creo que un año para graduarme, así que estoy por el poco a poco. Si tú mantienes la misma gente en los mismos espacios, no se le va a ocurrir ningún cambio. Tú tienes que meter gente nueva que esté dispuesta a cuestionar por qué esto se está haciendo así y que la contestación no sea porque siempre se ha hecho así. Es lo que me pasó a mí, ¿verdad? O sea, tienes que entrar ahí y ver cómo las cosas se pueden hacer mejor. Yo creo que yo voy a ser candidato. Vamos a ver porque obviamente dicen que tengo que tener 25 años. Pero de ¿Qué acá tienes ahora? Yo tengo 21. Obviamente en septiembre es que cumplo.
Ajá. El año que viene, que cumple los 25 de septiembre, yo creo que sí puede ser candidato después de... Tienes que tener los 25 a la fecha de la elección. Antes. Pero como es septiembre, puedo. Pues claro. Obviamente tengo que tener muchas cosas, pero mi mamá... Estoy todavía pensando, pero creo que me voy a esa área. Porque en verdad... Estoy dando cuenta de que están aprobando leyes inconstitucionales. Sí, mire, Nadie ha hecho, obviamente están en legales y eso, pero obviamente tardan un poco en que llegue el Supremo, llega el Ahora mismo, Eduardo John Rodríguez me da malas impresiones de ella, que está tratando de... Y está con Thomas. Están juntos. O sea, el proyecto es lo mismo que el PNP. Los dos son los mismos. Sí, sí. Y es muy probable que el proyecto Dignidad sea absorbido por el PNP, o sea, que regrese allá. Sí, ya el proyecto de... Ahora mismo había una nueva elección que es Nilda. Ok. Mira, y cobrando para entrar. Qué cosa tan... En serio. Ni el movimiento Victoria Ciudadana nunca hace eso, siempre es gratis. El movimiento siempre, obviamente, por aportaciones sí, pero tú siempre entras gratis. Exacto. O sea, por eso que el movimiento más personas vienen. De hecho, la juventud está... Y de hecho, tenemos que atrapar mucho a la juventud también, al movimiento, que no le está dando. Y de hecho, lo que sí, y le dije a Eva Prado cuando fue electa, de que el movimiento va a abrir más no solo en el metro, a otros países, a otros pueblos. Exacto. Porque el movimiento está ahí encantado en San Juan. Y vamos a perder ahí. Y yo digo, miren, ¿dónde está los otros como Mayagüez, Ponce? Para que la gente se una, si no vamos a ganar nunca. Es cierto, sí. No se puede ganar las elecciones sin el resto del país. Pero sé que se está reorganizando. Esperemos que tengamos los endosos. Así que gracias a la licenciada y el representante por el Movimiento de Victoria Ciudadana, Mariano Gales Morillo, por estar con nosotros. Gracias. Gracias a ti, Yadiel. Este ha sido bien fuerte. Sigan, vamos a seguir con las entrevistas. En el 2028 les voy a anunciar que yo voy a hacer con mi candidatura, si voy a estar en Senado, quizás voy a estar más en Cámara de Representantes, porque Senado vi que son 30 años o más, mira qué bien, no puedo hacer. Pero les voy con calma. Así es, con calma. Así que, señores, pronto les voy a hacer ese anuncio del 2028. Así que faltan 3 añitos. Así que vamos a seguir fiscalizando a esta nueva administración que está, en 7 meses, ha sido destruida. Y van poco a poco, así que lo vemos en la próxima.